Continuamos remontando las montañas andinas, dirigiéndonos hacia el páramo merideño, y a escasos 15 minutos de Santo Domingo nos encontramos con el Hotel Los Frailes, ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, enmarcado en la vegetación paramera del Frailejón. A los 3.600 metros sobre el nivel del mar nos desviamos a la izquierda de la carretera para estaciarnos en las tranquilas aguas de la laguna de Mucubají, que se sitúa entre el límite de las vertientes de los ríos Santo Domingo al este de la laguna, donde podemos palpar muy de cerca sus nacientes, las cuales confluyen sus aguas hacia los llanos de Barinas, para formar parte de la gran olla hidrográfica del río Orinoco y del océano Atlántico. Hacia el oeste de la laguna, el río Chama conduce directamente sus aguas hacia el lago de Maracaibo. En los alrededores de la laguna de Mucubají existen múltiples espacios naturales que se pueden visitar. Se destacan los paseos a caballo organizados por vaquianos del lugar, pudiéndose acceder hasta otras lagunas que se encuentran en las cercanías. La pesca de truchas en espacios especialmente acondicionados es una de las diversiones más llamativas para los chicos y grandes que se acercan hasta la laguna de Mucubají. Recomendamos muy especialmente a nuestros apreciados televidentes no dejar de lado la visita a la laguna de Mucubají en su próximo recorrido por los Andes venezolanos. Estamos seguros que el clima y la atención de los pobladores del lugar serán anzuelos atractivos para el disfrute de unas merecidas vacaciones en ambientes de paz. Nos despedimos de la laguna de Mucubají y continuamos nuestro recorrido. Al llegar a la comunidad de Apartaderos, nos desviamos de la carretera que conduce a Mérida y tomamos a la derecha por la carretera que comunica con Valera en el estado Trujillo, para encontrarnos en 20 minutos con el Pico El Águila, conocido también como Paso del Cóndor o Collado del Cóndor. El Pico El Águila es el punto de mayor altura de la carretera trasandina en el estado Mérida, ubicándose a 4.118 metros sobre el nivel del mar, entre las localidades de Timotes y Apartaderos en el páramo de Mucuchíes de la Sierra Nevada de Mérida. Este monumento fue inaugurado el 19 de diciembre de 1927, siendo su autor el artista colombiano Marcos León Mariño, y aunque el monumento se conoce como Pico El Águila, el mismo representa a un cóndor andino elaborado en honor al paso de los Andes de nuestro libertador Simón Bolívar. Desde los 4.118 metros sobre el nivel del mar donde nos encontrábamos, retornamos a la comunidad de Apartaderos, ubicada a 3.473 metros sobre el nivel del mar, sitio en el cual habíamos cruzado para llegar hasta el Pico El Águila. Apartaderos se encuentra en un estrecho valle adosado a las corrientes del río Chama, que provienen de la vertiente norte, muy cerca de la encrucijada de las carreteras que comunican a Mérida con los estados Trujillo y Barinas. Lo que eran originalmente tierras de cultivo hortícola y trigo, hoy día se encuentran totalmente urbanizadas. A lo lejos podemos observar el Observatorio Astrofísico Hato del Llano, adscrito y operado por la Universidad de los Andes y que sirve de asiento a las múltiples investigaciones astronómicas que se llevan a cabo en el único observatorio que se encuentra en nuestro país. A pocos metros de la encrucijada de caminos en Apartaderos se encuentra la figura de la loca Luz Caraballo, obra realizada en 1967 por el escultor español Manuel de la Fuente, representando una figura de mujer con harapos largos, cabellera descuidada y el brazo alzado apuntando al horizonte. El personaje a que hace referencia es legendario y pertenece a la tradición oral de los pueblos de Timotes, Chachopo y Apartaderos. Se cuenta que Luz Caraballo fue una mujer que, abatida por el peso de una vida llena de sufrimientos, enloqueció y su historia se convirtió en leyenda, habiendo sido inmortalizada por el escritor y poeta Andrés Eloy Blanco en su palabreo de la loca Luz Caraballo, cuyas estrofas las recitan los niños en las cercanías del monumento. Chachopo Apartadero, camina Luz Caraballo, con violeticas de mayo, con carnelitos de enero. Invierno del ventisquero,
rayón de los veranos, a un frío cordillerano, tan rico y ajetreo, se te va poniendo vio los deditos de tu mano. La cumbre te inscribe, solo aliento del hombre, que te queda del hombre, que quién sabe dónde vive. 5 años que no te escribe, 10 años que no lo ves, y entre golpes y traspiés, siguiendo a tus ovejos. Se te van poniendo vio los deditos de tus pies. 1, 2, 3, 4 y 5, tío, no se rayó, 2 se te murieron, rodos se te fueron, detrás de ti no hombre a caballo, la loca Luz Caraballo, dijo el decreto del juez, porque se encontró una vez sin hijo y sin carnero, con andito los luceros 6, 7, 8, 9 y 10, ya la ula, vas a ascender la mula, señores, una pregunta, ¿usted no traen caramelos o juguete? O algo para que me regalen. Una vez concluido nuestro acercamiento a la comunidad de apartaderos, continuamos descendiendo por la carretera trasandina, vía Mérida, y a 3.142 metros sobre el nivel del mar avistamos a la población de San Rafael de Mucuchíes, considerado como el pueblo ubicado a mayor altura en Venezuela, en cuya entrada se encuentra la capilla de piedra, hecha totalmente con rocas y declarada Patrimonio Cultural de Venezuela el 18 de mayo del año 2003. Esta obra arquitectónica está dedicada a la Virgen de Coromoto y fue realizada por el artista venezolano Juan Félix Sánchez, quien vivía en el Valle del Tisure y dejó una buena cantidad de obras similares que son la admiración de las personas que visitan esos. A 35 minutos de la ciudad de Mérida, cerca de la población de Cacute, se encuentra un viejo molino de trigo cuya historia data de 1843. El molino de trigo se accionaba mediante la energía hidráulica que se generaba por la diferencia de altura entre la entrada del agua conducida hasta una tanquilla de almacenamiento temporal que garantizaba una altura constante de agua sobre el conducto inclinado que terminaba en la parte inferior de la construcción. En el molino aún se encuentra la rueda Pelton que accionaba el conjunto de mecanismos que hacían posible la molienda del trigo y su clasificación. En el molino se procesaban las cosechas que provenían de los productores que cultivaban el trigo en los páramos andinos. La rueda Pelton, localizada en la porción más baja de la construcción, era impulsada mediante el chorro de agua que salía de una tubería terminal cuya característica fundamental era su diámetro reducido, con lo cual el agua incrementaba su velocidad, generándose una gran presión sobre cada una de las aspas que conforman la rueda Pelton. La velocidad de rotación de la rueda Pelton se transmitía mediante mecanismos ingeniosos conformados por correas hasta otras ruedas reductoras de velocidad que hacían posible el movimiento de pesados molinos, representados por 2 piedras redondas y ranuradas en su superficie de contacto. Estos sistemas de molienda eran muy comunes en los Andes venezolanos y se conoce de su funcionamiento hasta finales del siglo pasado. La particularidad del molino visitado es que tenía una gran capacidad de molienda, considerándose que era el molino de mayor importancia comercial en la zona, habida cuenta de la apreciable producción de trigo en esta región andina. Como se puede apreciar, la rueda Pelton le imprime un movimiento de rotación a la piedra del molino, lográndose de esa manera desmenuzar el grano de trigo, convirtiéndolo en harina, tal como la conocemos hoy día. El ingenio del productor de trigo hacía posible que, aún con el peso de las piedras, eran capaces de afinar graduaciones diversas en su separación, lográndose así diversas calidades en la producción de harina de trigo. Es interesante observar que el movimiento de rotación de la rueda Pelton estaba conectado a diversas labores dentro del proceso de molienda, y de esa manera el producto obtenido en la molienda era impulsado a niveles superiores, cumpliéndose así con todo el ciclo requerido por el procesamiento de la materia prima representada en los granos de trigo. Después de que la harina era transportada hasta niveles superiores, bajaba por gravedad a fin de que pasara por unos mecanismos conformados por aspas y sedazos de diferentes tamaños, con lo cual se obtenía el producto final clasificado en harina de primera y de segunda. En el lugar en donde se encuentra el molino
funciona hoy día una acogedora posada, contando además con un excelente restaurante donde se ofrecen las comidas típicas de la gastronomía merideña.